Leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12 dice así. Aquí está la palabra malajat, en español se traduce ángel, pero en hebreo realmente en malajat viene otros significados que se puede utilizar la palabra vigilante. Y quería hacer esta aclaración porque estamos preparando un tema pero caliente, que requiere mucha investigación para el próximo domingo. Y me he documentado y voy a seguirme documentando bastante. Solo quiero decirles que tiene que ver algo con lo galáctico y que desde enero de 2017, la CIA, Servicio de Inteligencia Norteamericano, tomó la decisión de abrir los archivos sobre los vigilantes. Por eso llama la atención también la traducción en el hebreo y cómo esta gente de los gobiernos ahorita están utilizando esa palabra. Dice otro malajat o ángel, uno tercero le siguió y dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, en verdad beberá el vino de la ira de Yahweh, servido sin diluir en la copa de su furia. Y él será atormentado con fuego y azufre delante de los malachim kodashim y delante del Cordero, y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. Aquí es donde la perseverancia es necesario. Es parte de los kodashim de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe en Yeshua. Dios bendiga esta santa y bendita palabra del Señor. Este título, Tatuaje Quantum Du, que lo hizo famoso en la conferencia que hasta todos los periódicos, incluyendo los mexicanos, le dieron cobertura a esa famosísima entrevista en marzo 3 de este año con Bill Gates, que utilizó esa palabra y que desde entonces la están manejando los mismos medios seculares acerca de todo este tema, y que nos dio lugar a compartir un tema que se llamaba Si esto fuera la marca. En otras palabras, ahorita vamos a hacer un análisis como una segunda parte de este tema, si esto fuera la marca, solo que lo estamos titulando Los tatuajes electrónicos, que es lo que realmente da a entender esta palabra. A partir, decía un periódico en Israel, no solo el periódico de Israel, toda la noticia en Israel, estaba anunciando este fin de semana que una compañía importantísima israelí se unía a nada menos y nada más que la supercompañía de Estados Unidos, de Bill Gates y de todo esto, oficialmente ya contratadas por el gobierno para comenzar ya el trabajo sobre la nueva identificación que ellos le llaman tatuajes electrónicos, que vamos a ir a desarrollar poco a poco aquí en la información. Para tal vez muchos va a ser un poco difícil entenderlo, excepto los jóvenes, y sobre todo muchos van a entender esto. En múltiples, pero hace años que se viene usando esto, para dar a entender a los jóvenes, en múltiples de lugares públicos como de diversión del mundo, utilizaban un sistema de un cierto tatuaje que se puede quitar, que se ponía en la mano una vez que la persona
pagaba la entrada para entrar a ese lugar de diversión. A simple vista, el sello ese que le ponían en su mano, a simple vista no se puede ver. Pero cuando los jóvenes entran en aquel ambiente y las luces, entre esas luces están lo que le llaman ellos luces semivioleta. Como son semivioleta, automáticamente los que están revisando si alguien no se les metió colado, simplemente se está fijando en la mano y con las luces de esas discos, esas luces semi-ultravioleta, automáticamente se puede ver lo que a simple vista no se mira, aquel tatuaje que indica que ese muchacho pagó. Ahora, es un tatuaje simplemente en la piel que después de ciertas horas con alcohol se quita. Pero lo vinieron haciendo popularizar, pero esta idea a nadie se le ocurrió. ¿Qué pasaría si esa misma idea se llevase, pero esta vez no así como encima como los de la disco que se puede borrar después? ¿Qué pasaría si ese mismo tatuaje se hace con ciertas fórmulas especiales y ese tatuaje se hace electrónico, pero insertado dentro del cuerpo y específicamente trabajado con la sangre del ser humano? Eso es lo que está explicando aquí y explicó Bill Gates también. De esa manera, igual que en la disco, los focos semi-ultravioleta que tienen, de esa manera, los nuevos focos ojos electrónicos que están ya, que casualidad o no casualidad, pero si usted se hace una investigación en los últimos 5 años, se han enviado miles de poderosos satélites, ojos electrónicos, a tal manera que muchas de las estrellas que usted ahorita ve a simple vista, algunas de ellas no son simplemente estrellas, podrían ser, dicen, los famosos satélites de los miles que se han estado enviando, preparándolos para activarlos con un sistema profundo a quien usted ha estado escuchando múltiples de veces con la palabra 5G, y que, como le decía a los pastores en la conferencia que tuvimos ayer, toda esa promoción que se está dando del 5G, negativa y positiva, es parte del proyecto, es parte de un plan, crear al mismo tiempo miedo y todo. Una vez que la gente se asusta y todo el asunto, simplemente lo que están haciendo ellos es crear un ambiente en que después la gente, una vez que se asusta y todo, después se le pasa, pero al mismo tiempo empieza a pedir que necesita eso. Ahí es donde están preparando, como toda la misma desinformación que se está manejando en las redes sociales. Por eso me gustó cuando el periodista Humberto García decía que hay que tener cuidado de no alimentarse mucho de las redes sociales, sino alimentarse de la noticia formal, seria, porque en todas esas informaciones también hay parte del proyecto de ellos. Se hacen pasar creando pánico, miedo al mismo tiempo ellos mismos, pero con la finalidad de hacerla global o de hacerla famosa o grande, a fin de que la gente empiece a escuchar, a popularizarse para entrar dentro del ambiente. La idea va a ser que a partir, como vemos aquí en estas imágenes, de a partir de muy pronto, ese va a ser el panorama en toditito. Me dio profundo, pero de verdad, con profundo temor la semana antepasada fue cuando CNN entrevistó a una de las personalidades de una de las famosísimas líneas aéreas de los Estados Unidos, y cuando le pregunta acerca de ahora en junio, cuando empieza a reactivarse los vuelos internacionales, y él de momento le pregunta y dice: ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tienen ahora? Y él dijo: el mundo no va a volver a ser igual, dijo, y nosotros las líneas aéreas ya tenemos directrices de trabajar
vamos a comenzar, dijo, con los viajeros frecuentes. Allí me dio miedo. Dijo, se les va a comenzar a pedir a todos los viajeros frecuentes un pasaporte electrónico. Un pasaporte donde el viajero va a tener que demostrar que efectivamente él no ha estado expuesto al coronavirus, o que fue vacunado al coronavirus, y que no representa un riesgo. Dijo, ese proyecto comienza a partir de junio. Que yo le decía a otro amigo de Washington, dice que también es como yo, viajero, hablaba con él y le decía que en primer lugar yo todavía no quiero llamar a una de las personas de la línea aérea para preguntar en qué va a consistir ese nuevo pasaporte para viajeros, en el cual, según ellos, no tiene que ver con el pasaporte común y corriente que tenemos, sino un pasaporte que va a poder demostrar al entrar al aeropuerto, dice, automáticamente que efectivamente él no ha estado en lugares expuestos y que no es peligro de contagio. Bueno, cuando escuché esa noticia, sí empecé a preocuparme, primero porque yo soy viajero frecuente, constantemente, de parte de mi ministerio, que tengo que estar viajando constantemente cada fin de semana una vez que se reactive. Y entonces me llamó la atención inmediatamente, porque siempre han dicho que van a comenzar con los que viajan a nivel global, son los primeros que ellos van a comenzar a experimentar en este asunto. Por eso me llamó la atención lo que dijo el de la línea aérea. Él dice, al llegar a los aeropuertos, automáticamente, y si hay sospecha, entonces se le pondrá más de cerca el sistema de cámaras inteligentes, para poder tener mejor un reconocimiento facial de la persona, decía la persona que estaba siendo entrevistada en el aeropuerto acerca de esto. Pero esto es exactamente la imagen que mostraba en este momento la noticia en Israel. Así va a ser. Tal vez si pueden mostrarla allí, William, directamente a nuestra gente. Exactamente es así. Usted va a ver la persona normal. Usted va a ver la persona en lo más mínimo sin ningún tatuaje. Pero la persona que ya ha recibido la vacuna, la que está recomendando, inmediatamente se va a mostrar exactamente como las personas comunes y corrientes que hoy en día tienen los famosos tatuajes visibles. Pero usted no lo va a ver a simple vista, sino es como una especie de invisible. Invisible porque a los ojos de nosotros no va a ser visible, pero a los ojos de los rayos o del sistema electrónico ultravioleta que ellos van a trabajar con el sistema G5, podrán ver a la persona con sus tatuajes. ¿No le llama la atención todo esto? Dice la palabra de Dios acerca de los tatuajes. ¿Y por qué vale la pena que antes de leer esto, aquí miremos la imagen, esta imagen? ¿Por qué llama la atención esto es el asunto de los tatuajes? En el 2010 hice un estudio que se titula El sello de la bestia, 2010. Y estoy hablando efectivamente de la calentura, pero la calentura de tatuarse. Y en ese estudio, El sello de la bestia, estoy citando una entrevista oficial que había hecho Univisión, una periodista de Univisión, a un experto, a un psicólogo, y estaba preguntándole acerca de los tatuajes. Y la periodista le pregunta al psicólogo y le dice, doctor, le dijo, esa calentura de tatuarse, todo el mundo quiere ponerse un tatuaje. Le dijo, doctor, ¿es una nueva moda? Es por eso que las actrices, los actores, las superestrellas del fútbol, soccer o fútbol del que conocemos en América Latina, fútbol americano, de la calentura de las grandes superestrellas, todos quieren tatuarse. ¿Es acaso una nueva moda? Y me llamó la atención, y lo cito en ese estudio que grabamos en el 2010, cuando me llama la atención que el doctor, el psicólogo, le dice, no,
Le dijo, no es una moda. Le dice, ¿no es una moda? No, le dijo, es un proyecto. Están preparando a la gente psicológicamente para que exponga voluntariamente su cuerpo en una forma, así como él está listo a entregar su piel para tatuar e invadir su imagen, su cuerpo, e invadir con cosas extrañas, pero que voluntariamente lo hace a sí mismo. Los están preparando para algo más. Dijo, es por eso que en los futuros años vas a ver a grandes superestrellas del fútbol, del boxeo, del cine. Ellos, dijo, estas superestrellas es parte del proyecto, porque todos los jóvenes quieren imitar a su actriz, las mujeres, a su superactor, los varones, al superjugador de soccer. Todos quieren imitar, dijo. Entonces ellos están trabajando en ese trabajo psicológicamente, preparándolos, dijo, para un proyecto. Nunca lo entendimos, ni siquiera los predicadores entendimos de qué proyecto estaba hablando, a qué se refería, cómo iba a ser esto, por qué específicamente la Biblia lo prohíbe. Y a mí no me importa, ni me interesa lo que algunos predicadores pseudo evangélicos están defendiendo los tatuajes. Algunos lo defienden porque sus hijos andan tatuados. Y algunos dicen, no, es que es el Antiguo Testamento. No, es que tenemos que ser contundentes en las palabras que dijo un rabino hace muchos años, que siempre lo cito. Él dijo, o aceptamos que la Biblia es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o no lo aceptamos. Pero no vamos a aceptar parte sí y parte no. No vamos a decir, no, es que eso es el Antiguo Testamento y por lo tanto eso no calza ahora. No, tenemos que aceptar que todo es la palabra de Dios, que lo del Antiguo Testamento es vigente hoy, que lo del Nuevo Testamento es vigente en todos los tiempos. De hecho, en nuestras iglesias evangélicas, la inmensa mayoría de nuestros pastores, predicadores, predican del Antiguo Testamento. La inmensa mayoría de nuestras citas bíblicas, pasajes, capítulos enteros del Antiguo Testamento. La palabra no se hizo solo para determinada época. La palabra está hecha para todos los tiempos, porque es la palabra divina del Altísimo Dios Todopoderoso. Miramos lo que dice aquí en Levítico capítulo 19, el versículo 28. Dice así: no se hagan cortadas en su carne. Cuando alguien muere, cuando una persona se muere por un ser querido, o como el caso de los seguidores de este movimiento sectario en la Iglesia Católica, este movimiento que acostumbra, por favor, discúlpenos, que se acostumbra a lacerarse su cuerpo. Y se ensangrenta en todo, queriendo imitar la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Aquí dice, no se hagan cortaduras en su cuerpo. Y luego dice, ni se hagan tatuaje. Y mire lo que dice aquí. Porque yo, Yahweh, Jehová, porque yo lo digo. ¿Qué quiere decir? Una vez yo pregunté personalmente a un rabino amigo mío esta palabra. Cuando el Altísimo dice, porque yo, Yahweh, ¿qué significa? Me dijo, cuando él utiliza esa expresión, porque yo, lo que quiere decir es, si yo, Jehová, lo he dicho, no me lo discutan, ni busquen argumento, esto, el otro, que pudo, que a lo mejor Moisés, que a lo mejor lo hizo por esto, no, cuando dice yo, Jehová, yo, Yahweh, quiere decir que en esto es mejor que se acepte, o de lo contrario vas a tener problemas con el Altísimo. En este caso, cuando él termina diciendo, porque yo Jehová lo he dicho. A mí no me importa lo que digas, como le dije otra vez, sutano mengano. A mí me importa lo que dice la bendita palabra del Señor. Pero tiene algo que ver esa misma palabra tatuaje en Levítico capítulo
19:28, que 2500 años después, un hombre llamado Juan, el apóstol, recibe la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos, y que allí recibe la misma palabra que había recibido Moisés en el Sinaí, cuando dice: y hacía que a todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, todo el sistema social. Es decir, que este sistema de identificación no iba a ser solo para cierta clase social, sino para todo el sistema social, desde los más grandes en jerarquía hasta la gente más humilde, socialmente hablando, deberá de someterse a este sistema de identificación. 2017, julio 2017, en una entrevista que hiciera el periodista de Univisión, Jorge Ramos, y que estuvo por semanas allí en Univisión, esa entrevista que él hizo con un científico a quien extrañamente este señor Jorge Ramos lo presentó como científico del nuevo orden mundial y científico en Naciones Unidas. Y le preguntan, después de todo lo que están hablando del microchip, por lo que había pasado con la fábrica de Wisconsin, cuando están hablando sobre eso, él le pregunta y le dice: doctor, ¿tienen ustedes ya un proyecto sobre este sistema de identificación? Y él dijo: sí, señor. ¿Para cuándo ustedes creen que ese proyecto estará finiquitado, estará listo? Y dijo: para el año 2030, 2031 máximo. Toditita la humanidad, dijo él, desde un recién nacido hasta el más viejo, deberá de tener una identificación electrónica en su mano o en la frente para los que son parapléjicos. Y le dijo: entonces ya ustedes tienen un proyecto. Sí, ese proyecto deberá de desarrollarse a partir del 2020 y tendremos 10 años para ejecutar el proyecto. Qué interesante, porque todo está comenzando con el 2020. Aquí es donde la sabiduría será necesaria. Es la traducción que estamos utilizando en esto. Aquellos que entienden deben de contar el número de la bestia, porque es un número de persona y su número es 666. La clave que está utilizando aquí, y lo que está diciendo Juan, es: entiendan ustedes, no es que le van a poner exactamente el número 6666, sino que es un sistema gubernamental, universal, global. Como el hombre, por más que quiera ser súper inteligente, nunca podrá llegar a ser igual a Dios. El hombre en su condición de triuno, porque el ser humano es igual en cuanto a la imagen de Dios, es como Dios triuno, espíritu, alma y cuerpo. El sistema del nuevo orden mundial que trabaja ese sistema triuno, con todo lo más extraordinario, poderoso, con su tecnología, con todas las cosas, los descubrimientos, con todo lo que quiera hablar, nunca podrá ser Dios. Y como están hablando de un simplemente llegará hasta 6. Y ahí el número 6666. Cuando dice: cuando ustedes empiecen a ver este sistema de imposición, entiendan. ¿A quiénes? ¿A quiénes está hablando Juan? No está hablando a los inconversos. Los inconversos ellos no van a entender. Es más, ellos lo van a pedir a grito, lo van a pedir, lo van a suplicar. Entonces, ¿a quién está hablando el libro del Apocalipsis? Lo está pidiendo específicamente lo está diciendo a los cristianos. Entonces es que los cristianos no vamos a estar para el tiempo de la marca. Nunca dijo eso la Biblia.
múltiples de mensajes en años todavía atrás, si se quiere recordar. Siempre dijo, cité a Francisco de la Cueva, a Domingo Fernández, muchos predicadores que dijeron: la iglesia va a ver los días de la marca, mas no su imposición. Es decir, no cuando ya todo el mundo tenga que ir a la cárcel. Allí algo va a tener que suceder. O lo que popularmente conocemos como la pretribulación. De eso se está preparando una conferencia global a través de una cadena, una prestigiosa cadena de radio. Se van a unir con otras cadenas y que me comunicaron que están pidiendo todavía, porque hay otro tema, ese tema que anuncié para el domingo está caliente. Pedí que si nos podíamos adelantar mejor para de este miércoles en 8 días, porque queremos darla aquí en el Divino Redentor en primicia este próximo domingo. Yo ya la quería dar este domingo, pero allí ayudó la pastora Debbie, que dijo: por favor, investígalo más todavía para darle mayor seriedad. Y estamos en esa investigación todavía en este momento. Y la razón que esta super cadena de radio quiere hacer todo eso es porque dice: se ha creado mucha confusión en la escatología, mucho haciendo sus propias deducciones que cómo va a ser el rapto, que esto va a ser así, que va a ser por allá. Y dijo: necesitamos, y hay múltiples de teólogos se han unido para escuchar cuál va a ser tu posición sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa la palabra pretribulación? O síntomas de la gran tribulación, o principio de dolores. Entonces, allí donde cabe la palabra, ¿miraría la iglesia los días de la marca? Igual que en el estudio que tengo, que lo hice en el 2010 sobre los 7 sellos del Apocalipsis, estoy diciendo que la iglesia va a ver los movimientos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver los preparativos, todo el resoplido y todo. Lo único que no vamos a ver es cuando ya se ejecutan en toda su potencia, que ya no se detienen. Allí es cuando ya la iglesia no está. Por eso dice: aquí es donde debe haber sabiduría. Lo que está diciendo, está hablando a los cristianos. Aquí es donde ustedes tienen que tener el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. ¿Por qué? Porque no todos los evangélicos van a despertar. Y uno de los temas que tocamos aquí en la iglesia es que se llamó invitados a la cena. Estamos hablando de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la totalidad de la iglesia. Pero que a la hora de la hora, solo 5 entran a las bodas. Es decir, que 5, aunque van a tener miedo con esta pandemia, al final no van a calificar. Cuando hemos hablado con personas, recordaba, y voy a mencionar el nombre, se me olvidó llamarle primero para decirle que lo iba a mencionar. Pastor, buen amigo mío, se llama Ismael Pineda, en Dallas, Texas. Hace muchos años me llama, no, antes del 2010, me llama y me dice: Bolaine, hay una persona que quiere hablar contigo. Por favor, escúchalo, porque la información que él te va a dar va a ser valiosa, porque después no lo vas a volver a ver. Hablé con esa persona. Él me dijo: yo pertenecía a los Illuminati. Mis días están contados. Pero tenía que decirte a ti, porque Dios me dijo: yo voy a morir, me dijo. El Señor me mostró que te dijera a ti. Y Dios mío, una noche de esta recordaba, Dios mío, todo lo que ese hombre me dijo. Y ya no está. Por eso quería hablar a Ismael. Y aquel hombre me dijo: acuérdate, Antonio, va a venir un periodo donde van a utilizar el sistema de leyes en un periodo de pánico. Y por un momento ustedes van a creer que todititos los apóstotas se arrepintieron. Es una trampa. En el momento más trascendental, me dijo,
van a volver a levantar a los apóstoles y ellos son los que van a entregar a los santos. Nunca entendíamos aquel pasaje de Pastor Obed, Pastor Jiménez, cuando Jesús dijo: y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Qué pasará? De eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué pasará del próximo año en adelante si esto llega a ser realidad? Analicemos un poco más sobre esto. Esta es la calentura. O sea que todo esto no era una moda. Ahora entiendo las palabras del psicólogo que entrevistó a aquella periodista de Univisión. Entramos a la explicación ya que están dando los científicos. Los tatuajes de puntos cuánticos implican la ampliación de microagujas. Oiga bien, mira, aquí está el sistema, aquí está ya la explicación exactamente cómo es que se va a ver con los rayos ultravioleta a la persona. Cómo es que al llegar al aeropuerto esas cámaras inteligentes van a enfocarlo, o cuando vamos pasando por la máquina de seguridad la cámara lo va a enfocar, y como lo que nosotros no podemos ver, ellos lo van a estar viendo automáticamente. Aquí está ya la explicación exactamente cómo es la propuesta, porque en Israel se dio a conocer este fin de semana la noticia en relación a esto. Dice: implica la aplicación de microagujas solubles a base de azúcar que contiene una vacuna y puntos cuánticos fluorescentes a base de cobre incrustados dentro de cápsulas biocompatibles a escala de micras. Después de que las nidas se disuelvan debajo de la piel, dejan, aquí también lo que dice, dejan los puntos cuánticos encapsulados, cuyos patrones se pueden leer para identificar la vacuna que se administró. Volvamos a la foto aquí. Ahí está. Es lo que presentaban. Esta va a ser el montón de letras que les va a aparecer en las computadoras a ellos y todo. Y exactamente como está mostrando el rostro, exactamente así, esa vacuna que va a llevar exactamente el componente que ellos están dando, va a hacer aparecer como especie de un mapa electrónico, pero dentro o internamente manejado por el mismo sistema sanguíneo que lo reflejará directamente sobre la piel desde adentro hacia afuera. Los tatuajes populares de hoy en día es todo lo contrario, es de afuera prácticamente visible, esos serán desde adentro del cuerpo hacia afuera. Aquí está, entonces está la explicación que estábamos dando. Bill Gates dijo al presentar la llamada ID 2020 que es un ambicioso proyecto de Microsoft para resolver el problema de más de 1.000 millones de personas que viven sin una identidad oficialmente reconocida. Miren qué tremendo, qué interesante. Aquí entran también lo que se llaman las etnias todavía no declaradas, como las que constantemente nacen en la Amazonía, en África, en Oceanía. Etnias todavía no reconocidas. Ahí entran dentro de ese proyecto que habla también Bill Gates. Sigamos viendo este aspecto. Este es el sistema que ya han venido preparando. Nada ha sido regalado. Pregunten, ¿por qué 5G? La respuesta es sencilla. ¿Y cuál fue la G1? ¿Y cuál fue la G2? Su teléfono. iPhone 1 tenía una aplicación. iPhone 2, segunda aplicación. G4, la aplicación del sistema digital. Es el último que llega con el sistema digital y, ojo, sistema de identificación electrónica, para luego ir exactamente ya a la que sella y finalmente el personaje que ejecutará, que sería el 6 ya en esta manera.
Ese es el sistema que ya nos acostumbramos, ya estamos así, nuestro teléfono mismo ya lo tiene, todo el sistema en este momento preparado. El Institute israelí que desarrolló un software que analiza imágenes médicas anunció que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América ha permitido el uso de los algoritmos para detectar hallazgos asociados con el COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó la tecnología desarrollada por el Institute de Imágenes Médicas para una serie de soluciones: señalar accidentes cerebrovasculares, fracturas de columna, embolia pulmonar y escáneres de tórax y hemorragias cerebrales. Eso ya todo el sistema que se ha venido practicando totalmente para darse cuenta que va a ser efectivo el sistema que están proponiendo. Una vez que el sistema está listo, llega la pandemia. Ningún sistema más perfecto para el plan que una pandemia. De otra manera, hubiera sido imposible el sistema futuro de la marca de la bestia. Primero, por imposiciones políticas jamás nunca se iba a hacer, porque el mundo es manejado por dos sistemas políticos en el mundo. Uno de derecha, uno de izquierda, y que finalmente participan en uno menos, en otro más, pero participa el pueblo. Iba a ser imposible que esto fuese ejecutado en forma política, con directrices totalmente políticas. Primero porque el mundo entero, incluyendo los mismos chinos, ya de una o de otra manera tienen una noción del cristianismo. Es lo mismo que estoy escribiendo en el libro Anticristo, que ya va a salir muy pronto. El problema no es la palabra anticristo, porque el mundo no está esperando un salvador. El mundo ya sabe que Jesús es el Mesías. Los únicos que todavía no tienen un Mesías y que lo están esperando es Israel y los árabes. Así que el anticristo viene en esa parte. En plan perfecto, claro, parte del nuevo orden mundial. Pero antes de ese nuevo orden mundial tiene que haber un líder, que no necesariamente es el anticristo, y que la Biblia nunca dice que es el anticristo, sino que será otro personaje, del cual Daniel se dedica muchísimo tiempo a hablar de ese personaje. Ese personaje deberá de preparar el camino de una forma contundente para la declaración final. De tanto ha deseado Satanás hacerse pasar como el salvador de los judíos. Pero eso, bueno, ese es otro tema. Para poder llegar a todo esto, en posiciones políticas, iba a ser imposible. Para poder llegar al camino a esa identificación electrónica, donde Satán va a declarar o la imitación hacia el sello del Espíritu Santo. Para poderlo lograr, necesitaría una crisis sin precedentes. Jamás, nunca, ningún predicador la pudimos entender esto. Hasta que de momento, a finales de diciembre, en China aparece una noticia. Las noticias comienzan el 2020 y las noticias siguen llegando de China. Por algún momento pensábamos que ser otra pandemia como la del SARS o como la gripe aviar, y que la íbamos a enfrentar sin ningún problema, como la enfrentamos, como el ébola también en el 2013. Pero nunca imaginamos que esto iba a ser un proyecto sin precedentes, hasta que llegó a los Estados Unidos de América, a Italia. Tocó todos los lugares que iba a ser sensibles en el mundo. Italia, ¿por qué Italia? Porque está el Vaticano. La influencia del Vaticano en forma espiritual, entre comillas, no tiene nada que ver con Dios. Otro sistema que ya la conocemos y que lo explico bien en mi libro Israel al filo de la profecía. Pero ¿por qué le interesaba a Italia después de China? Italia se asustaba a Italia, se asustaba a Roma. El mundo iba a empezar a entrar en un pánico. Siguiente proyecto: después de asustar a Roma,
El siguiente era asustar al number one. Si ellos lograban asustar a estos dos, el mundo caería de rodillas. Allí el proyecto. No. Hay muchas cosas que tal vez no son accidentales. Digamos que el virus sí salió, sea accidental o no, es parte del proyecto, es parte del cumplimiento de la profecía de Dios en las plagas. Pero que ellos están aprovechando esta crisis, perfecto para su proyecto. Qué casualidad que el segundo brote sin precedente que trajo terror, pánico, reventará en Italia. De Italia, una vez que se dio Italia, fue el primer país que cerraron de todo en Europa, y fue la primera frontera que todos los países, incluyendo Centroamérica, cerraron. Frontera cerrada para Italia. Nadie quería recibir a ciudadanos italianos, y los que venían de Italia eran metidos en cuarentena, y el mundo empieza a entrar en pánico. El segundo país era el number one, la primer potencia del mundo, y desatan la más grande crisis de contagio del mundo en Estados Unidos. Hay cosas profundas. Cuando estaba escribiendo, que ya está en este momento con editorial, el libro, me meto en profundidad en el tema que dice Pablo, porque no vendrá sin que antes no se manifieste el misterio de iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Porque Pablo dice que no se manifestará. Dice, aunque este inicuo, así le llama él, aunque este inicuo ya está, pero no se puede manifestar sin que antes venga ese misterio. Pablo le llama misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Algo no revelado o algo difícil de detectar. ¿Qué hay detrás de todo eso? Difícil de detectar. ¿Qué hay detrás de toda esta pandemia? ¿Qué hay detrás de toda esa mortandad que se está dando? ¿Por qué los hospitales que se convirtieron en los centros número uno de salvar gente, de momento son los número uno para que se mueran? Posiblemente nunca vamos a conocer, porque yo creo que este es el misterio de iniquidad que estamos viviendo. Misterio de maldad. Por ejemplo, están diciendo los noticieros de México que el presidente López Obrador no está dando, tal vez lo sepa o no lo sepa, eso nosotros no podemos juzgar en eso, pero que las cifras de muertos que se están dando en México no son las reales, que es mucho más. De igual manera se dice en el mismo Estados Unidos que hay cifras de muertos, porque nadie puede explicar cómo es posible que encuentran camiones con una cantidad de cadáveres completamente en descomposición en Nueva York, porque ¿cómo se dice? Las funerarias están abarrotadas. Centroamérica, Suramérica. ¿Cuántos son los muertos que están habiendo en este momento? Posiblemente los noticieros nunca van a decir la verdad. No porque no quieran decir la verdad, porque tal vez no tienen acceso a esa información. Esto está golpeando todas las esferas. Esta semana
El pastor José Luis Sáez, que está transmitiendo en este momento en la radio allá en Nueva York en vivo, me mandaba la foto de dos pastores de las Asambleas de Dios del distrito Queens en Nueva York. Dos lindos siervos, literalmente jóvenes todavía. Dos destacados reverendos de las Asambleas de Dios, que esta semana se unieron a la lista de los más de 42 pastores. Estamos perdiendo en todas las religiones, y nuestra iglesia evangélica no está haciendo la excepción. ¿Qué está creando todo esto? Pánico, miedo. Pero de momento, una vez que la gente entró como corderitos obedeciendo las órdenes y se sujetó completamente en las casas a obedecer fielmente todas las directrices, y que la iglesia evangélica tuvimos que hacerlo por múltiples de razones. Una, porque no es el tiempo para que nos vean como personas que estamos revelando, no. Sino que lo hicimos por precaución también, porque amamos nuestros miembros, porque amamos nuestra familia y porque esto no es mampara, es real. Lograron crear el miedo, el terror. Luego viene la otra noticia. Apenas todo el mundo en este mes de mayo, todo el mundo contento, sobre todo en Estados Unidos, Europa, en las puertas se van a empezar a abrir, los lugares públicos se van a empezar a abrir, las iglesias ya van camino a abrirse, todo eso, pero de momento las noticias siguen siendo desalentadoras. Número uno, dicen ellos, y aquí es donde yo quiero tocar corazón a corazón. La Organización Mundial de la Salud oficialmente dijo esta misma semana que ellos creen que va a haber una pequeña pausa en este verano, que tendremos 3 meses de una ligera pausa, 3-4 meses como máximo, pero que quizás octubre o noviembre va a haber un rebrote mucho más duro que el que estamos viendo, y que posiblemente se tendrán que tomar medidas mucho más drásticas que ya tenemos. ¿De qué están hablando? Vamos con nuestro presidente Donald Trump. Declara oficialmente también él en la Casa Blanca que aunque tiene la esperanza, dijo antenoche, la gran esperanza que en diciembre los estadounidenses tendrán una vacuna, eso no quiere decir, dijo, que la solución habrá llegado. Tendremos que prepararnos para algo mucho más fuerte y más peor. Es decir, que están dando lugar a una pausa. Y aquí es donde yo quiero entrar con el tema ahora. Decía a los pastores de Italia, Alemania, Inglaterra ayer: pastores, aprovechemos esta pausa que se nos va a dar en este verano en las iglesias. Si bien es cierto, los cultos no van a volver a ser nunca igual posiblemente, porque no se nos va a dejar venir y llenar los templos a como lo llenábamos antes. A menos que el presidente Donald Trump siga la decisión que tomó el primer ministro de Italia y nos dé permiso que hagamos los cultos al aire libre. Entonces nos iríamos y sacamos miles de personas. Pero eso fue decisión de Italia. Es por eso que usted ve, si tuviéramos los muchachos, las cámaras tan fijas, que el pastor Obed ya está preparando su templo aquí, el Divino Redentor. Es una iglesia con capacidad para 1000 personas, pero la están preparando ya porque posiblemente en 3 domingos por primera vez se abre la iglesia aquí. Pero no va a ser igual. De hecho, si tuviéramos la cámara, pudiéramos presentar cómo ya ellos están preparando. Una banca sí, otra banca no. Una banca sí, otra banca no.
sea que no va a ser igual. ¿Qué quiero decirles con esto? Les decía a los pastores, y Pastor Obed y pastores que me están viendo en internet ahorita, aprovechemos estos 3-4 meses que vamos a tener en la iglesia y hablemos de corazón a corazón con nuestros miembros. Va a ser decidido, va a ser decisión unánime de la familia. Tendrán que superalimentarse estos 3-4 meses. Espero que a lo mejor estemos equivocados. Permita Dios que estemos equivocados. Que no pase nada después de diciembre en cuanto a un rebrote y que nos cierren indefinidamente nuestros templos. Permita Dios que no suceda así. Pero si sucede, posiblemente, Pastor Obed, esta sea la última oportunidad que el Señor nos está dando a la iglesia para prepararla. Y entre ellos, prepararla psicológicamente para los tatuajes electrónicos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros muchachitos, estos jóvenes como Aarón, esta niña que viene cantando, el niño del hermano Escamilla, estos niños, estos jovencitos que están allí viéndonos ahorita ahí en la sala, sí, tu hijo y tu hija, estos niños son los niños tecnológicos, son los número uno del enfoque. Y como son los número uno del enfoque, toditititito el sistema educativo global, no de Estados Unidos, global, están trabajando para tener una absoluta seguridad en el futuro de un virus que ya no se va a ir y que es altísimamente contagioso. Asegurarse de una vacuna invasiva. Y si no preparamos estos muchachitos, si no hablamos de corazón a corazón, hermanos Escamilla, si no hablan ustedes con estos muchachitos, porque estos muchachos son los genios de la tecnología, si no hablan ustedes de corazón a corazón con ellos, ellos van a ser los primeros en estar listos a recibir la marca. De allí que nosotros tenemos que hablar con ellos. Déjeme ir más adelante en esto. Déjeme seguir leyendo lo de Bill Gates. Bill Gates dijo, ahí no es 19, es 20, perdón. Esto fue en marzo. Dice, eventualmente tendremos algunos certificados digitales para saber quién se recuperó o si se hizo la prueba recientemente o quién recibió la vacuna. Está hablando del tatuaje electrónico Bill Gates. Los certificados digitales, dijo, son tatuajes implantables en humanos en los que los investigadores del MIT y la Universidad Rice están trabajando como una forma de mantener un registro seguro de vacunación. Y aquí es donde viene ya el momento, que quiero llegar a esta parte final ya casi. Vamos a regresar todos. Y lo mismo que los inconversos ya están desesperados de estar en una encerrona. Y por eso el estallido que vimos fin de semana antepasado, en las playas, aquí mismo, en la Isla del Padre. De igual que ya la gente está desesperada y alguno ya está dispuesto a lo que sea. De igual nuestros miembros de nuestras iglesias ya están desesperados también y ya quieren regresar a la iglesia. Es por eso que ya nuestros templos se están preparando para ese regreso. Vamos a tener esta bonanza. Junio, julio, agosto, septiembre. Para eso entonces las noticias van a ser más escalofriantes. El doctor
Fauci, este famosísimo médico, asistente de salud del presidente Donald Trump, fue alarmante lo que dijo. Él dijo que a final de este verano los muertos podrían superar los 148,000 personas en Estados Unidos. Los muertos, solo en Estados Unidos. Se nos están hablando que ya parece entonces, cuando vaya terminando esta bonanza, posiblemente las noticias van a ser más aterradoras. Y es cuando la gente va a pedir a grito una vacuna. Pero ¿cómo saber quién se vacunó y quién no se vacunó? La gente misma va a pegar grito. No es justo que yo me vacune, pero que esta muchacha no se quiera vacunar. Mírenme, no sé si me pueden seguir las cámaras. Mi hermano puertorriqueño, se van a enfrentar ustedes como cristianos a eso. Porque la misma gente, su mismo vecino le va a decir, no es justo que yo estoy recibiendo el tatuaje electrónico para que se den cuenta si estoy o no estoy, pero que usted no lo quiera hacer. ¿Entienden ustedes a dónde los estoy llevando? ¿Entienden a dónde los estoy llevando los que están aquí? Esa es la otra realidad que nos vamos a enfrentar. ¿Quiénes? No, los del mundo no. A ellos no les importa. Vamos a ser los cristianos. ¿Será esto lo que Jesús se refirió cuando dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿De qué está hablando Jesús allí? Déjeme terminar esta partecita. El problema es identificar a aquellos que no habían sido vacunados. O sea, los que no quieren vacunarse serán considerados proscritos y antisistema. ¿Por qué, hermanos Escamilla, le estaba hablando que muchachitos como estos van a tener que hablar ustedes? Y yo con Miquela, con mi niña, y ustedes con sus niños y sus niñas de 13, 14, 15 años. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque ellos van a estar más vulnerables. Porque para ellos que lo traten de antisistema, anticuados, podría ser un problema gravísimo psicológico para ellos. A menos que ellos tengan una semilla profunda de Jesús en su corazón. Por lo tanto, serán considerados personas peligrosas. Miren lo que ¿se acuerda del pasaje? Deben de sabérselo de memoria. Y hacía que a todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga un tatuaje y que nadie podrá comprar ni vender. Santo Dios. Comienzan, dice, con los viajeros frecuentes. La cámara del aeropuerto. Lo sentimos mucho, no le podemos vender el boleto. Un sistema federal de los Estados Unidos. Lo sentimos mucho, no puede entrar. Tal vez usted cree que estemos exagerando, a lo mejor sí. Pero ¿qué tal si esto llega a ser cierto por el panorama? Como dice un proverbio en Centroamérica, si por la víspera se saca el día. Lo que estamos viendo, todo indica que ese es el camino que vamos. Déjeme terminar. En su presentación del ID 2020, el 3 de marzo, continuó diciendo Bill Gates: la forma más factible de implantar la identidad digital es a través de
implantes de microchip RFID, dijo en la declaración. Por supuesto que como uno de los grandes protagonistas, que no solo es él, hay muchos, es por eso que muchísimos autonombrados escatólogos en las redes sociales están diciendo que Bill Gates es el anticristo. Y están seguros que él es el anticristo, pero eso ya lo vamos a explicar en su momento, sobre todo en esta conferencia que está haciendo esta cadena de radio, que va a ser muy pronto. Vamos a aclarar. La pregunta entonces es, o la cuestión filosófica es pertinente, en fin, es la siguiente. Va para ti, Obed, va para usted, Pastor Escamilla, va para usted, Pastor Gregory, van para todos los pastores que están viendo en este momento este estudio, los pastores que están en Nueva York escuchando en este momento, las múltiples de radio que están retransmitiendo en América del Sur en este momento, en Puerto Rico, Europa. Para nuestros pastores, me decía, precioso hermano, un grupo lindo de pastores de las Asambleas de Dios de Costa Rica, para ustedes va esta pregunta. La cuestión filosófica que pretende es la siguiente: ¿acataría usted sumiso ante esta pandemia en el hipotético escenario de una inminente implantación del biochip bajo la imposición totalitaria sobre su propia piel? ¿Cómo responderemos? ¿Se acuerdan que dije en el tema, que se lo recomiendo, lo puede volver a ver, se llama ¿y si esto fuera la marca? Donde estoy diciendo que como cristianos estamos y seguiremos estando dispuestos a obedecer las leyes, porque la Biblia nos manda a sujetarnos a las leyes, hasta donde no comprometan nuestros principios espirituales. Se lo explico de mejor manera. Llevan al apóstol San Pedro junto con otros de los apóstoles, los sacan de la cárcel, después de haberlos azotado, dice, los traen frente a las autoridades religiosas y civiles, porque estaban los dos unidos. Qué interesante, la historia se está repitiendo. El Sanedrín juntamente con Roma los traen delante del Sanedrín y representante de Roma, ponen a Pedro y a los apóstoles, y después que los apóstoles se defendieron, ellos no pudieron decir que lo que Pedro estaba diciendo los apóstoles era falso. Finalmente ellos reconocieron que no había forma de rebatir lo que ellos estaban diciendo. O sea, ellos entendieron que la defensa que estaba dando Pedro y sus apóstoles era correcta. De manera que ellos dicen, está bien, no nos vamos a oponer más. Leanlo en el libro de los Hechos. Y le dice, váyanse. Y si quieren seguir predicando, prediquen. Pero aquí viene la clave. Dice, solo que por favor no prediquen en el nombre de Jesús. No prediquen más en ese nombre. Prediquen lo que quieran, pero no en ese nombre. Nótese que hasta ese momento Pedro está dispuesto a acatar las órdenes, a obedecer las órdenes establecidas de la ley. Pero cuando el Sanedrín le dice que no sigan predicando, que pueden hacer lo que quieran, pero mientras no prediquen en el nombre de Jesús, entonces Pedro se pone de frente de ellos y le dice, lo siento mucho, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, Pedro está diciendo, hasta este punto de la raya de la ley, estamos dispuestos a obedecer.
Pero no vamos a cruzar esta raya, porque va contra nuestros principios. ¿Qué pasará si esa ley llega? ¿Qué pasará después de octubre? ¿Cuáles serán las directrices? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Yo quiero ir al corazón con ustedes mientras se preparan los músicos. Yo quiero llegar al corazón de ustedes. Y quiero hablarles como padre también que soy. No todititos los cristianos van a despertar en este tema. Yo doy gracias a Dios por muchos amigos médicos que tengo, de hecho, en mis redes sociales. Buenos amigos, como el doctor José Alfredo Méndez, que a pesar de ser un intelectual, un preparado, él deja a un lado eso y está listo mejor obedecer la Biblia. Yo les pregunto a ustedes que son intelectuales, porque los intelectuales van a ser los más afectados en esto. ¿Vas a dejar que tus hijos reciban este implante? Si es que se llega a dar. Y que se va a dar, de hecho se va a dar. Permita a Dios que no sea todavía el próximo año. Permita a Dios que los evangélicos de Estados Unidos hagamos ese levantamiento que sucedió el año pasado y que el propio CNN lo dio a conocer en estos días. Que Suecia, el país de Suecia, Europa, se convirtió en el primer país que legalmente ordenó la implantación del microchip como identificación electrónica. Pero que como Suecia es un país protestante, así lo presentaron, los líderes religiosos evangélicos de todo el país de Suecia se presentaron con el primer ministro de Suecia. Y el primer ministro de Suecia decidió postergar la ley y no implantarla por ahora. Gracias a Dios por esos evangélicos de Suecia. No sé si los evangélicos de Estados Unidos podríamos de corazón a corazón llegar a nuestras autoridades y decirle, por favor, posterguen. Y si ellos lo van a aceptar. Si la llegaran a aceptar, tendríamos un poquito más de chance. Mas no olvide, es un proyecto ya para ejecutarse a la parte final de esta década. En otra palabra, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Que por cierto, hay fuerte este tema del domingo, con lo que tiene que verle. Usé una palabra galáctico, espérense lo que vamos a decir. Que hasta se ha postergado esta conferencia global que se va a hacer con la radio. La pregunta es posible que como iglesia todavía vamos a ver esto los primeros meses o años? A lo mejor sí. Les decía ayer a los pastores de Italia, Alemania e Inglaterra, es posible que a muchos de nosotros los predicadores, los que hablamos de esto, posiblemente vamos a pagar como mártires o tal vez la cárcel. No importa. Vamos a estar listos. Les decía a los pastores, posiblemente lo van a hacer para meter miedo a los evangélicos. Y ahí es cuando van a levantar a todititos los apóstoles. Tengan cuidado ustedes, miembros, de no volver con esa gente. Si salió, no vuelva de nuevo. Entonces,
Si esto llega a suceder, si llegara a convertirse realmente esto, lo que ya es seguro, el tatuaje electrónico viene. Es real, va a venir. Ya explicó allí Bill Gates y la vacuna, la organización israelí ya explicó cómo es que va a ir compuesta la vacuna. Y que el sistema de Estados Unidos ya lo aceptó. Es la primera potencia. Si lo acepta Estados Unidos, lo acepta todo el mundo. ¿No quieres hablar, papá, que me estás viendo en la televisión? Mamá, que me estás viendo en la televisión. ¿No quieres hablar con tus hijos de corazón a corazón? ¿No quieres hablar? Yo en algún momento se lo he dicho así a Micaela también. Y voy a seguir solo hablando cuantas veces tenga que decírselo. Inclusive, no importa si tengamos que ser mártires. Vamos a seguir obedeciendo las leyes mientras no nos obliguen a recibir un implante. Mientras están allí en su casa, inclina tu rostro. Por favor, todos los que están viendo este estudio, inclinen su rostro. Y ahí con tu rostro inclinado, quiero pedir a nuestros jovencitos, aquellos de 12 en adelante. Quiero pedir a ustedes, jovencitos, que ahí con sus ojitos cerrados, abra tu corazón para que recibas un sello, pero no del anticristo, sino el del Espíritu Santo. Y para recibir ese sello del Espíritu Santo, necesitas confesar a Jesús con tu boca, recibirlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Allí con tus ojitos cerrados, usted joven, jovencita, y por qué no, usted señor, usted señora, que también está cerrando tus ojos, pero que todavía no tienes ese sello del Espíritu Santo. Yo te voy a invitar que también junto con esos jovencitos repitan esta oración que voy a repetir yo, en la cual vas a estar invitando a Jesús a tu corazón. A ver, repitan conmigo, solo los jovencitos, señor o señora, que en este momento saben que no tienen el sello del Espíritu Santo. Repitan esta oración de salvación. Digan así: Señor Jesús. A ver, jovencito, jovencita, Señor, Señor, digan: Señor Jesús, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados. Y diga esta palabra: Señor Jesús, séllame con el sello de tu Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Ahora, solo los que están pidiendo perdón digan esta palabra 3 veces. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora voy a pedir a las personas que están en los hogares, que son cristianos, y veo que su niño, su niñita está repitiendo la oración. Ponga sus manitos sobre su niño, sobre su niña. O si es su mamá o su papá, el adulto, pongan su mano, abrácenlo y díganle: si lo confesaste, dígale esa palabra. Si lo confesaste, ya tienes el sello del Espíritu Santo. Dígale esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Las puertas se empezaron a abrir para nuestro templo. Al menos en Europa también.
meses para aprovechar al máximo. Tenemos un tema profundo que tiene que ver con el espacio el próximo domingo. Queremos que te nos una. Por favor, manténganse unidos a sus pastores. Como he dicho todos estos días, no se han podido reunir en sus templos, pero manténganse en contacto con su siervo. Llámenle. Llámenle si es posible todos los días y dile: pastor, aquí estamos. Pregúntele a su pastor si tiene necesidad y dígale: pastor, mi comida es tu comida. Si necesita algo, pastor, dígame, yo estoy para ayudarte. Esta mañana yo compartía en la iglesia El Shaddai, virtualmente por supuesto, y hablaba cuando era un niño de 17 años, en mi primera iglesia pastoreando allá, Francisco Morazán. Pastor Rafael Antunes está viendo este estudio, Tegucigalpa. Cuando recibí a Manuelito, el pastor vecino, y yo le ofrecí lo que yo no tenía, pero por fe. Le ofrecí comida, le ofrecí ropa que en ese momento no tenía. Pero aquello animó a aquel pastor a que no renunciara. En estos momentos de crisis, queridísimas y preciosas ovejas, tus pastores necesitan de tu amistad, su compañerismo, su hermandad. Acérquense a sus pastores, aunque sea por teléfono, y estén listos para regresar cuando ellos se lo digan.